Buen día a todos. En este video vamos a hablar sobre la visión de Tomás de Aquino respecto a la astrología. Tomás de Aquino, uno de los teólogos y filósofos más influyentes de la Edad Media, tuvo una postura muy interesante y sumamente particular sobre este tema, que integra el pensamiento aristotélico con la teología cristiana. Acompáñame mientras exploramos cómo este gran pensador abordaba la relación entre los cuerpos celestes y la vida humana y qué límites veía en la influencia de los astros sobre nuestro destino. Tomás de Aquino, uno de los teólogos y filósofos más influyentes de la Edad Media, tuvo un impacto significativo en la filosofía al integrar y modernizar el pensamiento de Aristóteles. Al vivir en el siglo XIII, Tomás de Aquino se encontró con una Europa donde la filosofía aristotélica estaba siendo redescubierta gracias a las traducciones de textos árabes y griegos. Tomás de Aquino adoptó la filosofía de Aristóteles, conocida por su énfasis en la lógica, la metafísica y la ética, y la adaptó a la teología cristiana. Esta integración no fue simple aceptación, sino una reinterpretación profunda. Aquino utilizó los principios aristotélicos para explicar y defender doctrinas cristianas, creando una síntesis que respondía a las necesidades intelectuales y espirituales de su tiempo. Uno de los logros más notables de Aquino fue su uso del realismo aristotélico para abordar cuestiones sobre la naturaleza de Dios, la creación y la moralidad. Por ejemplo, en su obra magna, la Suma Teológica, Tomás de Aquino emplea la distinción aristotélica entre el acto y potencia para explicar la existencia de Dios como el acto puro, es decir, como la causa primera de todo lo que existe. Además, modernizó la ética aristotélica enfocándose en la teleología, que es el estudio de los fines y propósitos, para discutir cómo las acciones humanas deben orientarse hacia el bien último que él identificaba con la visión beatífica de Dios. También su insistencia en el uso de la razón para comprender la fe marcó un cambio significativo en la filosofía medieval, abriendo el camino para el desarrollo del escolasticismo. Respecto a la astrología, Tomás de Aquino aceptaba que los cuerpos celestes pueden tener influencia sobre el mundo físico. Creía que los astros pueden afectar fenómenos naturales y en cierta medida el cuerpo humano, ya que forman parte del orden creado por Dios. En sus palabras, los cuerpos celestes son causa de lo que ocurre en el mundo sublunar, dice en la Suma Teológica. Sin embargo, sostenía que los astros no tienen poder sobre el libre albedrío humano. Argumentaba que aunque los cuerpos celestes pueden influir en las disposiciones físicas y emocionales, no determinan las decisiones morales o las acciones voluntarias de las personas. El hombre es gobernado en lo que hace por la razón y la voluntad, dice en su Suma Teológica. Esto se debe a que el alma racional, dotada de libre albedrío, está más allá de la influencia de los astros. Tomás de Aquino rechazaba la astrología determinista, que sostiene que las acciones y el destino de las personas están completamente determinados por las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes. Consideraba que tal creencia contradecía la doctrina cristiana del libre albedrío y la responsabilidad moral individual. Las inclinaciones de los cuerpos celestes no imponen necesariamente sobre los actos humanos, pues la voluntad permanece libre, dice en su Suma contra Gentiles. Para Tomás de Aquino, la providencia divina gobierna el universo y todas sus criaturas. Cualquier influencia de los astros está subordinada a la voluntad de Dios. Los cuerpos celestes causan las disposiciones de la materia, pero la determinación de los actos humanos depende de la razón y la voluntad humana bajo la guía de Dios, nos dice en su Suma Teológica.
Por lo tanto, aunque los cuerpos celestes puedan tener cierta influencia, es Dios quien tiene el control último sobre el destino de las personas y los eventos del mundo. En resumen, Tomás de Aquino reconocía una cierta influencia de los astros en el ámbito físico y emocional, pero rechazaba cualquier afirmación de que la astrología pudiera determinar el libre albedrío o el destino moral de las personas. Su enfoque equilibrado integraba la observación natural con los principios teológicos, manteniendo la primacía de la providencia divina y el libre albedrío humano. En conclusión, la visión de Tomás de Aquino sobre la astrología nos ofrece un enfoque equilibrado y reflexivo, quien reconoce la influencia de los cuerpos celestes en el ámbito físico sin negar la primacía del libre albedrío y la providencia divina. Esta perspectiva nos invita a considerar que, aunque los astros puedan influir en ciertos aspectos de nuestras vidas, nuestras decisiones morales y el destino último están guiados por nuestra propia voluntad y la guía de Dios. Espero que este análisis te haya resultado interesante y te haya proporcionado una mejor comprensión del pensamiento de Tomás de Aquino sobre este fascinante tema. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.